tema tranquilo el que estamos trabajando. Primero me gustaría que arranquemos por algo muy simple, que es ¿cuál fue el primer empleo de cada uno de ustedes? ¿Cuál fue tu primer empleo, Martín? Fue en una concesionaria de otra marca, no la conozco esa otra marca, así que no la voy a mencionar, pero fue otra marca en la que trabajaba yo. ¿Empleo en blanco? Fue formal, sí. Muy bien. Daniel, ¿cuál fue tu primer empleo? En la Asociación Argentina de Compañías de Seguro. ¿Empleo en blanco? Sí, creo que sí. Gerardo, ¿cuál fue tu primer empleo? En Ferrocarriles Argentinos, en la línea Mitre. ¿Empleo en Ahí blanco? trabajaba y estudiaba, como soy técnico mecánico el último año, lo hacíamos con la posibilidad de ser aprendiz y a su vez trabajar formalmente. ¿Y fue un empleo en blanco? Sí, era en blanco, porque después seguí trabajando un tiempo y después me dediqué a toda el área de construcción. ¿Wanda? Bueno, yo soy la oveja negra. Por- Yo empecé en una editorial y era empleo en blanco con un ojo cerrado, más o menos. Era gris, digamos, para ser políticamente correcto. Bueno, esta realidad que vemos de ellos es un poco lo que nos planteaba recién, ¿no? Eduardo, y que tiene que ver con la construcción de empleo y los desafíos que tenemos. Y por ahí quiero arrancar por la competitividad, ¿no? Y arranco tal vez contigo. ¿Por qué es tan importante ser más competitivos? Bueno, porque si no, no estamos en el mercado, ni en el interno ni en el externo. Y Argentina no solo necesita producir para la Argentina, necesita exportar. Y está claro, hoy lo estamos viviendo, no hay dólares y no tenemos capacidad, por X circunstancias, de generar lo suficiente para tener los insumos para poder producir. Así que, evidente, y para eso en el mundo hay que ser competitivo. Y lo que pasa, que todavía, y esto lo decía Robert Reich en Alemania, decía en Estados Unidos, el ministro de Trabajo de Clinton, decía, todavía hemos saltado desde el punto de vista tecnológico, pero mucho del mundo laboral vive en la tercera revolución industrial. Y lo peor de todo, dice, yo miro el sistema educativo y digo, cambió mal. Y después me di cuenta, dice, que no cambió, que lo peor de todo es que no cambió. Y si el sistema educativo no acompaña el sistema laboral, evidentemente esa brecha, y mucho más en estos tiempos, lo que genera es un problema fenomenal de productividad y competitividad. Gerardo, ¿por qué necesitamos ser más competitivos? Mira, en principio creo que sería interesante, teniendo en cuenta que ustedes representan intereses y yo también, cuál es la base, cuál es, digamos, el plan maestro de la competitividad. Porque si quisiéramos ser competitivos con respecto a cómo es la lógica china, y estamos mal. Me parece que a ustedes y a nosotros nos va a traer, digamos, resultados que no son deseables. Pensando en el buen sentido de la palabra, virtuosa, que es la competitividad, yo creo que la competitividad nos da la oportunidad de generar un mecanismo virtuoso en el desarrollo de las tareas o de los intereses que cada uno representa. Porque de alguna manera, así como ustedes son empleadores, a mí me toca ser empleador, en el caso de ser secretario general de la UOCRA y presidente de la Obra Social. Ahí tengo alrededor de 4.000 empleados, donde hay profesionales, técnicos, médicos y demás en todo el país. Y por supuesto, yo planteo un esquema de competitividad sana a los efectos de generar un productivo mayor porque tiene que ver con el resultado final de lo que necesitan los afiliados y las afiliadas de mi organización. Por lo tanto, Bueno, ahí no hay grieta, pero Wanda, cuando vemos esto de competitividad proyectado, ¿no? Ayer te escuchábamos a vos y a Sofía Babo diciendo la oportunidad de la economía del conocimiento. Digo, cuando ves esos desafíos proyectados, ¿qué sentís? Que estamos ante una oportunidad. Ayer hablábamos, vos bien, José, decías que la oportunidad en el mundo está. Nosotros, además, en el sector ya somos competitivos y estamos compitiendo ya con el mundo. Lo que necesitamos es un poco lo que decía Eduardo, ¿no? También trabajar en la oferta. Hay un pleno empleo enorme acá y en el mundo, en la economía del conocimiento, y necesitamos seguir trabajando para que haya más gente, para poder llegar a todo el país, que todos puedan entender la oportunidad que hay. Y, por supuesto, formación. Daniel recién metía la cuña con la actualidad, ¿no? Decía, bueno, todos los que están acá saben de la realidad de la falta de dólares, saben la realidad de lo que estamos viviendo como coyuntura, donde gran parte de su tiempo, más que en generar empleo, está pensando en cómo apagar incendios que son exógenos. Pero hay un debate hoy en la Cámara de Diputados, un debate concreto que tiene que ver con reducir las jornadas laborales. ¿Cuál es tu opinión, Martín?
creo que un cambio de esa envergadura lo que amerita es sentar a toda la gente correcta en una mesa. ¿Sí? Cuando digo gente correcta es gobiernos, sindicatos, cámaras empresarias, y entender o mirarlo desde el lente de cómo eso nos mejora o nos empeora la competitividad que puedes tener. Entonces hay muchos argumentos para un lado y para otro. Creo que amerita un debate profundo y entender cuál es el beneficio para la Argentina. Lo que nosotros tenemos que buscar, vuelvo a lo que decía hace un ratito, es mantener o mejorar esa competitividad para que justamente sigamos atrayendo empleo, que eso no sea una maniobra solamente o una ley para seguir teniendo el mismo empleo, para que generemos más empleo, como vos cuando preguntabas, todo el mundo levanta la mano, ¿cómo hacemos para seguir ganando esas inversiones y esa generación de empleo? Daniel. En primer lugar, yo diría que hay una gran decisión que tomar, que es si vas por el camino de la legislación o vas por el camino de los convenios. Y lo digo en un país que tiene una de las fuerzas sindicales más importantes del mundo, y lo he vivido, me han invitado a los grandes congresos mundiales sindicales, y me ha tocado hablar mucho en la OIT, y ver la fuerza sindical real. Y Argentina la tiene. Y hablo en particular ahora del sector industrial, que es mi contraparte natural. Y digo, con ellos podemos hablar. Ahora, si todo lo resuelven por proyectos legislativos, y entonces discutimos paritarias y el gobierno dice, te mando un bono. Si discutimos temas de cómo arreglamos las situaciones y te mandan proyectos de la ley de licencias parentales, ampliando licencias que en Finlandia pueden ser maravillosos porque no nace nadie, pero acá verdaderamente implican variaciones de costos laborales que no tienen que ver con nuestras realidades. En cambio, si nos sentamos con ellos, si tenemos esa oportunidad y lo hacemos, si no dependemos tanto del mesianismo político y la política entiende que esto en el campo del sector privado se puede hacer, yo les diría el tema jornada, te doy un pequeño ejemplo. Nos pusimos a hacer, hay un investigador, Carlos Aldoza Piola, que estudió los convenios y los contenidos. En los años 80, vos en materia de jornada tenías solo un 4.7% sobre 100 convenios, 4.7% que tenían alguna forma de regulación, promedio, banco de horas, porque no es que es un tema, vos tenés el máximo legal, pero para abajo podés hacerlo y como quieras. En cambio, en el año 2000, vos tenías ya un 30 y pico por ciento, 40% de los 100 convenios que tienen regulación sobre jornada. Y que cuando tienen regulación sobre jornada, que la tienen los mineros, la tienen los petroleros, la tienen muchas actividades, hace que vos de repente concentres jornada por un lado para generar mayor tiempo de descanso por razón de distancia de la familia. Y además por organización de producción y de trabajo. Todo eso se puede hacer. Ahora, si viene el legislador y te dice, mira, acá nadie trabaja más de 36 horas y pagan 48, yo lo que te digo es, ni vas a generar más empleo, y lo que vas a generar son sobrecostos monumentales que las empresas que hacen y se van a cruzar a Brasil. ¿Te digo cuántas horas tardan? Pocas, muy pocas horas. Sí. Gerardo. Es un tema insoslayable que tarde o temprano vamos a tener que discutir. Daniel recién hablaba de muchos de los debates que tenemos a nivel internacional. A nivel mundial estamos discutiendo un nuevo contrato social. Es decir, indudablemente dentro del contrato social la variable de horas de trabajo juega un papel preponderante. Eso en primer término. En segundo término, considero que necesito poner un ejemplo de recién del destacado economista Eduardo Levy Cellati, que una vez hizo un seminario, una jornada de debate con distintas empresas de alto nivel de la capacidad instalada argentina. Estaba él y estaba, como contraparte, estaba yo invitado. Y cuando vino un profesional a poner en evidencia lo que tenía como propuesta la política, no fui yo el que reaccioné primero, sino todos los empresarios que estaban ahí. Por favor, que el Estado no se meta, ni la política se meta en las relaciones bilaterales entre el trabajo y el capital. Porque indudablemente cada vez que se mete se transforma en una máquina a impedir y genera problemas y los resultados no son los deseados.
Por lo tanto, en el tema este que vos preguntás, José, yo pienso como que es algo apresurado. Es un momento donde hay que, en serio, primero encontrar un camino, cosa que estamos hablando con Daniel, donde encontraremos de la representación de los distintos sectores llamado la Mesa de los 6, va a estar la CGT, pondremos sobre la mesa cuáles son las prioridades, las necesidades, por supuesto el tema jornada laboral es un tema importante, pero no hay todavía una matriz que dé certidumbre en el mundo, porque Francia puso en un momento 35, 38 horas, después lo levantó, es todo muy dinámico, por lo tanto me parece que nosotros en la circunstancia que estamos cerca de la garganta del diablo, por decir algo de cabotaje, ¿no? Porque en cualquier momento nos vamos a barranca abajo. Si vuelve internacional ya no. Hay una prioridad superior, a ver cómo encontramos una matriz en serio para salir de todo este problema con mucha seriedad, sin cometer torpeza. Y yo creo, teniendo esta relación entre lo que representan ustedes, que es la oferta, nosotros representamos la demanda, ponernos de acuerdo, y que la política, que es la llave maestra del sistema democrático occidental, actúe en consecuencia en función de cubrir los intereses para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos. Qué interesante. Martín, querías aportar algo. Para mí, José, vuelve a esto de cómo si este proyecto genera esa eficiencia y esa competitividad que buscamos para seguir compitiendo y seguir exportando, Daniel lo mencionaba, eso puede ser bueno. Y si no, no es bueno, porque va a ser un remedio de pocos minutos, pocos años. Un placebo, como tantos que estamos... Pero lo bueno de este análisis y de todo lo que tiene que ver con este panel concretamente es que vamos de esa coyuntura también algo de fondo, como puede ser la oferta, la generación de nueva oferta. El ser competitivos, hablabas, Juan, de ayer de economía del conocimiento y esa perspectiva. ¿Qué necesitamos para esa oferta y para generar más oferta? Antes de hablar de formación, que me parece que es algo clave, también creo que hay que trabajarlo. Ayer empezamos a hablar un poco del tema del federalismo, ¿no? O sea... Tener el país todo. Claro, exactamente. Estamos muy acostumbrados a que las grandes ciudades sean las que sean las más atractivas para el talento y donde tiene que pasar todo. Ayer hablábamos del caso de Tandil, pero no solo tiene que ser Tandil. Nosotros estamos en 12 ciudades y en todas tenemos una red de universidades privadas y públicas también muy buenas a lo largo y a lo ancho del país. Me parece que poner el foco en poder usar esta baja barrera de entrada que tiene la economía del conocimiento para desarrollar estas ciudades es clave para tener más oferta. Y lo mismo me parece enfocarnos en tratar de poder fomentar más emprendimientos, ¿no? Somos una cuna de unicornios, todo el mundo lo sabe. Estamos a nivel regional, somos uno de los países que más unicornios ha generado. Poder ayudar y poder mentorear, como hace Endeavor, para que haya más startups, pero además que haya más acceso al crédito, que haya más facilidades para la creación de empresas, eso hace que vaya a haber mucha más oferta para que después la demanda vaya creciendo. Sí, ya hay 2 unicornios en la Argentina. Gerardo, cuando vos ves lo que está pasando hoy, decías recién, en términos políticos, ¿no? Y que a veces viene una solución mágica y bien decís, bueno, las soluciones mágicas ya no existen, ¿no? Sí. ¿La formación la ves como una solución de fondo? La formación. Sí, la formación me parece, juega un papel protagónico en la relación bilateral entre la oferta y la demanda, es decir, entre los empresarios y las organizaciones sindicales. Creo que hoy no se puede improvisar. Indudablemente hay una dinámica laboral impuesta por el avance tecnológico, por distintos aspectos que generan nuevas modalidades laborales, por lo tanto, me parece que eso hace de que tengamos que tener un ambiente ágil que reaccione en consecuencia en los distintos procesos productivos. No todos tienen las mismas condiciones o se dan las mismas necesidades. Por eso creo que, en ese sentido, yo creo que el Estado tiene que ser un poco más prudente, los políticos tienen que ser más prudentes, porque la realidad es que cuando se mete la política, y no es porque esté enojado en la política, ya hay alguien que está enojado en la política y está armando, digamos, un almuerzo por otro lado. Pero indudablemente todos estamos enojados con la política, indudablemente, porque ustedes representan el capital, nosotros la fuerza del trabajo, y con los datos que mostró Eduardo, cuando decimos de que hace casi 12 años que no crecemos en el empleo formal, es grave. Pero Gerardo, ¿el enojo con la política se resuelve con la antipolítica? No, se resuelve con el diálogo, con la concertación. Es necesario generar políticas
públicas, para que sean políticas públicas tienen que ser políticas de Estado, políticas que perduren más allá de los 4 años que tiene una administración en la gestión de conducir el gobierno. Creo que nos tenemos que animar a generar eso. Quien gane, no importa quién gane en este proceso electoral. A mí me interesaría que gane, ustedes saben para quién yo apoyo, pero digo, siendo respetuoso el veredicto de las urnas, creo de que en serio nos tenemos que dar un cambio estructural en el desafío de la concordancia, la forma de dialogar entre nosotros, no ir a los codazos, sino codo a codo. Esto es una cosa fundamental e importante. Uno lo ve lo que pasa en Alemania o en Estados Unidos, en cualquiera de los países desarrollados, nadie les regaló nada. Lo poco o lo mucho que puedan tener, lo lograron ellos a partir de lograr una lógica con un estado, digamos, de presencia donde la viabilidad de la relación interactiva entre la fuerza del trabajo y la oferta de la inversión actuaban en consecuencia sobre la mirada política que daba un nivel de crecimiento al país. Daniel. A ver, habla la industria doliente. Hace 14 años, entre 10 y 14 años, sí, nosotros teníamos 1,5 millones, 1.600.000 trabajadores. Eso llegamos a tener. Hoy tenemos 1.200.000, 1.200.000 y pico de mil. Dice, bueno, cayeron entre 6 y 8, no es tanto. ¿Por qué no le suman la evolución demográfica? A ver dónde estamos parados. Y no es el fin del trabajo, no es cierto eso. Lo que es por qué estamos donde estamos. Primero porque hay miedo a contratar. ¿Y por qué hay miedo a contratar? Por varios motivos. Hay motivos de capacitación, hay una brecha de capacitación fenomenal. Nadie está preparado o está en condiciones. Segundo, no hay conocimiento. Como dijo claramente Martín, el periodo de prueba también te acerca a ver si te dejo entrar, sobre todo la pyme. Son poca gente, de 5, 20, 30. Yo quiero saber quién está al lado mío en mi fábrica. No solamente... Quiero conocer, quiero conocerlo. ¿Qué empatía tiene? ¿Qué trato? Es convivencia el trabajo. Y ese es buen trabajo también. En segundo lugar, lo que hay que ver es la litigiosidad. Fíjense ustedes, les voy a dar 2 ejemplos. El celular y ahora las guarderías. Metieron el tema de guarderías y el tema de guarderías en los convenios colectivos no lo quieren firmar muchos convenios porque dicen, ¿qué constancia te doy si se los queda mi suegra, una sobrina o un pariente? Eso, listo, ya para eso tenés la industria del juicio. El día que te vas, el celular decís, che, no, me dieron celular remuneratorio. No lo declaró como remuneratorio, van las multas. Las multas son mucho mayores que las indemnizaciones. Y en la guardería va a pasar lo mismo. ¿Tiene comprobante? No tiene comprobante. No tiene comprobante remuneratorio. Adentro, digamos. Y así vamos con todo. En juicios que además ahora en la capital de la nación se creó en una pseudo acordada una fórmula de capitalización de intereses que cuando yo estudiaba Derecho era un pecado, se llamaba anatocismo. Ahora ya no es anatocismo, ahora es capitalización de intereses y si te pasaron unos años desde que te iniciaron el juicio, no es desde que lo debes, desde que te iniciaron el juicio, que es lo que pasa normalmente en la justicia, se va de 1 a 10, lo hemos hecho con IDEA, lo hemos presentado a la Cámara del Trabajo, digamos. Entonces, ¿cómo va a querer contratar? Y si quiere contratar él, porque es un industrial, la mujer le dice, vos estás loco. Los hijos le dicen, si nosotros nos vamos a ir a trabajar afuera. Digamos, esta es la realidad que estamos viviendo todos los días. Entonces, esa realidad tampoco la quieren los sindicatos serios. Y en la industria hay muchos sindicatos serios. Del otro lado podrá haber aventureros en algunas cosas, pero de nuestro lado también. Entonces, atención, hablemos entre gente seria de los problemas serios. Y el tema de las multas es un impedimento porque es una valla a tener más gente. Le tengo miedo a contratar. No es que se acabó el trabajo, es que se agrandó el miedo. ¿Cuánto punto en común, ¿no? Con lo de las trabas, con lo del Estado, con el quiero contratar y no puedo. Esto que planteabas, Martín, como uno de los temas de alto impacto y bajo esfuerzo, como puede ser cuando una persona ingresa, en lugar de 3 meses, tener un periodo de prueba de 6 meses,
¿Por qué lo crees fundamental? José, ¿me deja decir algo con Sí. respecto? Disculpa. Ahí vuelvo, Digo, Martín, cuando hablamos de la industria del juicio, no es unilateral, es de los dos lados. Es decir, ganan los abogados que representan al trabajador y ganan los abogados que representan al sector empresario. O sea, se da esa lógica, ¿no? Porque No, si no, así me es. parece como que es de este lado, no, de los dos lados. Y ustedes sabrán lo que sale. No me pongo en contra del sector del derecho. No, Lo que de digo. hecho, no te pongas en contra del derecho. De los abogados ponete donde quieras. No, pero quiero decir como que es una cuestión que hay que resolver. Ahora, yo ratifico lo que decía hoy Eduardo. Esta ley de las multas y demás surgió del 90, no fue una idea nuestra, ¿eh? No fue una idea de la CGT. Fue una idea, en ese momento, con mucho respeto digo, era Caro Figueroa el ministro de Trabajo. Acordate, Daniel. Bueno, y el venía de doctor España. Cavallo era el ministro de Economía. No fue una idea nuestra, una idea que surgió en aquella época donde nosotros no tuvimos nada. Este es el motivo, perdón, Daniel. Sí. No, vaya, Este es vaya, el motivo Martín. por el cual hablábamos de costos extrasalariales. Todo esto es lo que te trae la Claro. incertidumbre y al final de la historia lo que hace que haya un montón de gente informal. Ajá. La finalidad era buena, era combatir el trabajo en negro, pero terminó siendo un negociado. Y esto no tiene que existir. Entonces pongámonos de acuerdo en que queremos el trabajo en blanco, queremos el trabajo formal, pero para ello tenemos que elegir la mejor vía. Y si alguien se equivocó, las vías hay que rectificarlas. Y no hay que sumarle más elementos de distorsión a eso. Para ponerle un poco de calma, ¿por qué sí y por qué no el seguro de desempleo? Vos está hablando de algo del fondo de cese laboral, que es el Exactamente. sistema que tenemos nosotros. Nosotros estamos orgullosos del sistema que tenemos, que logramos y que fuimos perfeccionando y garantizando, digamos, un mejor estatus laboral y hasta el trabajador constructor o la trabajadora constructora que no figuraba en ninguna base de datos y figura en una base de datos. Hay una historia clínica laboral del trabajador y de la trabajadora y a su vez a través de la tarjeta inteligente que nosotros rediseñamos, que tiene un microchip donde están también todo lo que es la historia clínica de salud del trabajador y su familia, y a su vez eso le da la oportunidad, como tiene un fondo de cese depositado en una cuenta bancaria a nombre de él, hicimos un convenio, no quiero pasar en un aviso publicitario, pero bueno, fue con el único banco que lo hicimos, que fue el Banco Macro, que tiene una competencia a nivel nacional, hicimos un convenio para que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras por primera vez accedieran a lo que es el sistema de financiación como tiene toda la población en general. O sea, que para nosotros fue un salto cualitativo, es útil por la característica de la temporalidad, la característica que se da en la misma obra. Si para hacer este hotel, por ejemplo, hubo distintos gremios. Gremio significa que hay un sector de excavación, submuración, después vienen los carpinteros, vienen los armadores, viene la parte de los cementistas, después la parte de revestimiento. O sea, hay una continuidad en una hoja de ruta de una cadena, digamos, laboral para terminar, inaugurar este hotel. Por lo tanto, el sistema del fondo de cese es útil. Ustedes sabrán, yo estuve hablando de este tema con quien hoy no viene y tiene un almuerzo en otro lado. ¿Y qué te dijo? Y fue muy interesante. Contanos, porque no va a estar acá. Queremos saber, contanos qué te dijo. No. Pero la idea es que yo he puesto en serio al diálogo y la concertación, si no, no tenemos destino como país. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que dejar de escuchar aquello que nos gusta escuchar. También es necesario a veces escuchar la diversidad, porque eso enriquece la posibilidad para generar una matriz diferente, cosa que tenemos que lograr entre todos los argentinos y fundamentalmente de la política. Pero hablando del tema del fondo de cese, la cuestión no es, digamos, de que sea una cosa de lo que sucede como que va a ser una herramienta mágica, a ser un duende para resolver todo el problema. Porque yo les quiero decir que a pesar de todas las bondades que tiene este sistema, que mejora la previsibilidad y da una cuantía desde el punto económico-financiero al sector empresario, nosotros hay un montón de juicios que tenemos que estar haciendo porque el empresario travieso o inoportuno o olvidadizo no hace el depósito mes por mes del 12% que corresponde para el fondo de cese. Y después cuando el trabajador o la trabajadora
renuncia porque salió una obra distinta y va a ganar más, o porque terminó la obra, cuando quiere ir a su cuenta para ver cuánto están, no están hechos los depósitos. Y entonces, ¿qué hace ese empleador o esa empleadora? Le dice a Pepe, mira, Pepe, los números, de acuerdo con lo que te sacó el sindicato, te tiene que dar 700.000 pesos, por decirlo. Mirá, te doy 350 y te lo pago ya. Y si no, vamos a ir discutiéndolo. Esta vivada también existe del lado de ustedes. O sea, hay cuestiones que lamentablemente hace de que tenemos que mejorar la calidad de la relación y la responsabilidad que tiene que tener tanto el empleador como el trabajador. Y me parece que todo esto sirve, y te agradezco, José, que me dé la oportunidad de poder plantearlo acá, porque quiere decir que aún en una herramienta que da una agilidad y una facilidad en el proceso de las relaciones por la característica que tiene la industria de la construcción, también hay actitudes que no se cumplen al marco de la ley. Y cuando hablamos también de las multas ¿por qué vienen? Porque hay alguien que comete una infracción. Todos nos quejamos de la multa del tránsito que hay en el gobierno de la ciudad, en cualquier ciudad. Nos da bronca de que no hagan una multa. ¿Pero por qué? Porque estacionamos mal. Esta es la verdad. Entonces, también no hay que solamente mirar de este lado. Hay que tratar de buscar de tener previsibilidad y ser responsable de los actos de cada uno en función de los Esa es la intereses clave, que me representan. Ahí te pongo un punto, Daniel, y después voy a Martín y después Wanda. Sí, ojo, que en el tema de las multas no hay, hay figuras que son de una indefinición tal que llevaron a caracterizaciones jurídicas. Alguien que entró a trabajar por agencia y después que las agencias de empleo temporario son un camino, han obligado a la Cámara de Trabajo a que se pague 2 veces. La agencia pagó las cargas sociales y la empresa la condena solidariamente a pagar las cargas sociales por el periodo que trabajó por una agencia. Entonces, este tipo de figuras, además, no podemos ser ochentistas en el siglo XXI. Hay cosas que cambian y en el mundo jurídico también, y entonces hay que redefinirlas. Los de los fondos de cese para la construcción va perfecto. En la industria, que tiene muchas ramas, son diversas. Las pymes opinan una cosa u otra, prefieren no adelantar. Si la indemnización por despido fuera nada más que la indemnización por despido, sería y que es indemnización por despido sin causa. No es cuando es con causa, en cambio estos fondeos se cobran en cualquier momento. Hay opiniones distintas. Y además hay para mí un corte. Una es los que están, que ya tienen un derecho adquirido o en expectativa de derecho adquirido, que la Corte lo ha extendido ese concepto, y otro los nuevos, porque si le quieren meter el sistema de fondeo, no a los de la construcción, a los que no lo tienen hacia atrás, cuidado. Mirá, Dani, nosotros cuidado teníamos, con el sentido. toda la gente que trabaja lo que llaman la cementera, que son los camiones trompo, hoy el cemento elaborado, antes tenían el sistema de la ley de contrato de trabajo, lo regía. Hicimos un acuerdo, hicimos asamblea en todas las plantas de cemento de hormigón elaborado y ahora lo pasamos al sistema de fondo de cese. Y realmente, comparativamente, no hay diferencia. Es decir, hay un beneficio y tal cual como dice Daniel, se mantienen los derechos adquiridos de todo el tiempo que estuvo trabajando bajo la ley de contrato de trabajo. Pongo un punto ahí, Gerardo, y le pregunto a Wanda. Hablaba Gerardo del sesgo de confirmación, ¿no? de esta idea que muchas veces nos escuchamos entre iguales. Vos que venís del palo de la comunicación, aparte de ser directora ejecutiva de Globant, ¿qué importancia le das a eso, a las cuestiones de tener una mesa de distintos interlocutores, poder abrir la mente y escuchar puntos de vista disímiles? Me parece que es fundamental, incluso cuando los escuchaba, yo pensando nosotros en nuestra industria, tenemos, con el pleno empleo que tenemos, la litigiosidad en definitiva es más baja, es mucho más baja. Entonces nuestro foco hoy por hoy está mucho más puesto en esto, en cómo generar, en lo que se trata el panel, ¿no? En el futuro. Cómo construir, cómo potenciar. Exactamente, y pensar que creo que se fue dando un poco
soslayadamente y diciendo el tema de la educación y de que no hay talento, y que eso no nos pasa solo a nosotros. Entiendo que en muchas otras industrias también hay falta de oficios, hay falta de gente formada para los oficios. Me parece que creo que no tenemos que dejar de pensar que ese va a ser nuestro futuro en los próximos 10, 20 años y cómo tenemos que tratar de cambiar eso y cómo tenemos que preparar a nuestra gente para que esté lista, ¿no? No solo para el hoy, sino la industria automotriz va a cambiar por la tecnología y bueno, y cómo los vamos a preparar no solo para lo que necesitan hoy, sino para el futuro. No sé si nos estamos dando el espacio tan profundo para ese debate y para unir a todas las partes y pensar cómo tiene que ser la educación, más terciarios, cambiar las currículas, entrenarse permanentemente. Por eso creo... Bueno, es que ese es el rol que debería tener el Estado, ¿no? Sacar el pie y es pensar. el Estado, pero es también los privados, o sea, nosotros también estamos viendo lo que se viene. Sí, por supuesto, es el Estado con la academia y con el privado. Los tres se tienen que Es una combinación para mí. Martín. Es una creo que lo que decía Wanda, es una combinación del Estado con esa formación de base y después cómo articulamos entre privados, sindicatos, para preparar para ese empleo del futuro. Depende de la actividad que sea. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos. Y hay muy buenos ejemplos de eso, de esa colaboración entre privados, en algunos casos estados, sindicatos, para tener esa formación. Me encanta cuando levanta la mano porque es que está fluyendo y que es una conversación. Daniel. Pero, viste que yo no interrumpo. No. No, a ver, primero, lo que vos decís, Wanda, atraviesa todas las actividades industriales. Tu actividad, la economía del conocimiento, está en todos lados y va a estar cada vez más en todos lados y no podemos ignorarlo de ninguna manera. Por ende, hay que capacitar. Para capacitar, yo no soy partidario del Estado total ni del Estado ausente. Hay responsabilidades. Yo soy partidario de la formación dual alemana. Entonces, lo que hay que dar es un marco para las prácticas profesionalizantes muy importante. El tema de educación y empleo a través de la formación continua es central. Y por otro lado, y permitime esto, porque acá hay un gran divorcio, 8 millones de personas que están en la informalidad, muchos, 1.300.000 planes, y hablamos cómo salen de esos planes. De esos planes no salen sin capacitación. El puente hubo planes de empalme, todo esto al final queda muy marginalizado. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos un complejo, y quiero decirles una cosa. 2005, hoy Papa Francisco dijo, y voy a leerlo para que no digan, hizo el verso, ¿okay? Se debe realizar esfuerzos tendientes a revalorizar la cultura del trabajo, que conlleva las notas típicas de esfuerzo, sacrificio, conducta y disciplina. Eso hay una carencia generalizada y lamentablemente somos responsables también, aunque no seamos los actores. Los estados tienden a subsidiar el empleo o destinar planes para ayudar a la subsistencia. Estas políticas, dijo el Papa, deben ser herramientas transitorias y no deben constituirse en política de Estado. Si los estados no tienen una fuerte política industrial, no habrá empleo. Cuando hablo de industrial, no habla de la industria solamente, habla de la producción. Y me parece que esto es fundamental, porque si no tenemos, por un lado, complejos de culpa, por otro lado, inhabilitaciones de hecho, porque falta esa capacitación, y por otro lado, el periodo de prueba que mencionó Martín, me parecen elementos útiles para que en esta mesa que con Gerardo hemos quedado en conversar, pero tenemos que hacerlo cualquiera sea el gobierno que gane. No que si ganó A, bueno, ahora aguantate, y si ganó C, aguantate del otro lado. Eso no sirve, dura poco, dura 2 años, hasta las siguientes elecciones de medio término. Gerardo. Sí, algo que a lo mejor muchos podemos coincidir, ¿no? Cuando uno pone en telejuicio el papel protagonismo del Estado, no significa que uno cuestione todo lo que significa el rol del Estado. Yo soy de los que pienso que sin Estado no hay nación. Pero indudablemente nos damos cuenta, en la realidad conducente por nuestras responsabilidades, que a veces tenemos un Estado vetusto porque cada administración política que llega, cuando llega, por lo menos está la experiencia argentina, dice todo lo que hizo el anterior no sirve para nada.
Indudablemente uno ve en otros países, ¿no? Caso Chile u otros lugares, donde hay un acumulado, más allá de que gane la concertación o gane la derecha, hay un acumulado que se mantiene, por lo tanto, los ministros que asumen una responsabilidad o los funcionarios en nombre del Estado no hacen una pasantía, ya tienen un corolario, tienen una agenda de ruta, entonces eso no sucede acá en Argentina. Bueno, ahí me das el pie para, nos quedan 3 minutos. ¿Por qué lo que se ve tan simple es tan complejo de llevar adelante? Digo, las recetas, los diagnósticos, las propuestas se ven concretas, con fondo, con foco, pero después cuando uno dice, bueno, la Argentina necesita llevarlas a la práctica, ¿por qué, Martín, es tan complejo? Para mí es una combinación, tenemos que tener partes que sincronizan un plan. Vos para tener esta competitividad, esta eficiencia que tenés que tener para salir a competir por atraer inversión, atraer empleo, necesitas varios aspectos. El primero es que nosotros empresarios hagamos nuestra parte, hagamos las inversiones, traigamos tecnología, procesos de clase mundial que sean competitivos. Formación, hablamos de formaciones, que vos tengas políticas de formación que no solo hagan formación de base, que nos preparen para el futuro del empleo, esa cultura del trabajo, esa meritocracia que se mencionó acá es clave. Y finalmente, cómo nosotros, como país, tenemos un marco regulatorio estable, de largo plazo, previsible, ¿sí? Que tenga impuestos lógicos y competitivos a la producción, al desarrollo. Todo eso, si vos tenés un elemento que no está en sintonía, y no vas a generar empleo. No pasa directamente. Daniel, a modo no vinculante, te pido el título, tu conclusión en un título de nuestra charla. Estamos en un punto de inflexión, por eso es el momento. Tenemos oportunidades por delante, por eso es el momento. Y nos hemos convencido de que el diálogo sí y la confrontación no para lograr políticas de Estado, por eso es el momento. Gerardo, tu título, no vinculante. Sí, que tenemos un gran desafío por delante. Esperemos que seamos lo suficientemente inteligentes o por lo menos perspicaz como para encontrar un camino que nos dé la oportunidad de trazar un país sustentable en todos los sentidos y con una ecuación que dé respuesta a los niveles de pobreza que tenemos y a los problemas sociales que hay en Argentina, que los tenemos que resolver y que son injustos que se den en Argentina como estamos pasándola en este momento. ¿Wanda? Este es el momento, estamos en un momento único y tenemos que mirar al futuro y ver cómo queremos y qué queremos para nuestros jóvenes y para generar más empleo a través de la educación y del federalismo. Martín. Para mí es una oportunidad. Es no perder la oportunidad, es ir a buscar transformar todo ese potencial que siempre tenemos, que seguimos teniendo en realidad. Es sentarnos a la mesa a conversar. Tu primer empleo fue en una concesionaria. No importa de qué marca. No sabemos qué marca. De tu empleo actual, ¿qué es lo que más satisfacción te da? Mi empleo actual, yo entré en un programa de pasantías. Pero hoy, ¿qué es lo que más te da satisfacción como número uno de una automotriz? Creo que esa interacción con múltiples actores de la economía y cómo llevas un negocio en un contexto complejo y cómo va yendo, eso la verdad que es lo que más satisfacción te genera. Y ver los planes que vos tenías en papel en algunos momentos, tenerlos implementados en la realidad. Daniel, de tu empleo actual, ¿qué es lo que más satisfacción te da? Mi más satisfacción es poder vivir este momento para transformar la Argentina y no tener más nostalgia, sino ilusión. Gerardo. Bueno, yo pertenezco a la construcción, que es una palabra positiva. Construir es algo positivo, por lo tanto, la idea es que podamos construir un destino de nación que sea vivible y que podamos tener la garantía de todo lo que representa nuestro sueño como ciudadano y en particular como nación. ¿Wanda? Que queremos conquistar el mundo desde Argentina. Pocas veces, ¿no? En una hora podemos recorrer tan claro algo que es una oportunidad para nuestra bendita Argentina, ¿no? Esta idea de todos ustedes que dicen, bueno, me da satisfacción generar empleo, quiero generar más empleo, pero necesito, como decía Gerardo, que nos dejen hacer, y nos dejen hacer no solo a los empresarios, sino a la sociedad toda. El proyecto, la cantidad, los 3/3 que nos dividen como país y que paradójicamente lo veíamos con Eduardo Levi Sellati, nos dividen también de cara a la próxima elección. Tal vez sería mucho más simple construir, como dice también Gerardo,
este país entre todos con puntos en común, ¿no? Lo veíamos ayer al presidente del Banco Central de Perú que decía, bueno, esto no, esto sí, le respondía monosilábico a Fabián Con, pero le respondía con lo que uno decía, bueno, es por acá, este es el camino. Y el camino, como dice un poco este coloquio, tiene que ver con estas palabras de mucho esfuerzo, de construcción colectiva, lo que planteaba también Daniel de escucharnos entre todos, de abrir la mente y así finalmente generar este empleo para una Argentina sostenible que en definitiva nos va a permitir a todos volvernos a ilusionar. Muchísimas gracias. Gracias.